Hola, buenas tardes. Bueno, como le decía Marcelo recién, hoy vamos a hablar sobre la importancia del arbolado urbano en nuestra ciudad. El arbolado urbano es el Bueno, termina de conjunto. venir. Hola. Hola. El arbolado urbano, como le decía, Un segundito. ahí estamos. Sí, Fabi, arranca. Bueno, gracias. El arbolado urbano es el conjunto de árboles que están dentro de las ciudades, ya sea en las veredas de las casas, en los parques públicos, en los bulevares, en las avenidas. Todo eso conforma el arbolado urbano. El arbolado urbano es muy importante para el cuidado del medio ambiente. Hola, ¿cómo que es? Mucha- Ahí voy. Bueno, como les decía, los árboles son muy importantes para el cuidado del medio ambiente. Son los que producen oxígeno. Dame un segundito. Ahora sí, ahora se escucha. Ahí está. Discúlpenme, pero estábamos con problemas de acople. Eh, bueno, como les decía, los árboles son los encargados de producir oxígeno, el oxígeno que respiramos, digamos, o sea, que es de suma importancia para nuestras vidas. Ahí podemos ver algunos árboles que conforman el arbolado urbano. Fíjense, ese es un arbolado. ¿Podés volver un poquito ahí al anterior? La placa anterior. Bueno, estos, por ejemplo, son árboles que forman parte del arbolado urbano, son árboles que están en las veredas. ¿Podés mostrar el anterior? El que está, es el de las avenidas. Bueno, la principal función de los árboles entonces es la producción de oxígeno. Eh, entre otras funciones que cumplen los árboles, ¿no es cierto? Los árboles, por ejemplo, son los encargados de reducir la temperatura, de amortiguar los ruidos molestos que tenemos en el medio ambiente, disminuir la velocidad de los vientos, absorber los gases tóxicos, favorecer el drenaje del suelo. Por ejemplo, cuando hay mucha corriente de agua, los árboles son los encargados de contener, o sea que contribuyen al control de las inundaciones y a la erosión del suelo. También son los encargados de frenar el polvo del ambiente, realzar la estética de los espacios y valorizar las propiedades. Muchas propiedades, por ejemplo, si vemos una casa que no tiene ningún árbol, seguramente tiene mucho menos valor que una casa que tiene muchos árboles en el parque. Prácticamente hoy en día las propiedades se valorizan mucho cuando tienen árboles. Otra de las funciones también que cumplen los árboles es contribuir a la biodiversidad, porque ellos son los que albergan a muchas especies de aves y muchos otros seres vivos. Y también producen alimentos y combustibles. Sabemos que hay muchísimos árboles que son frutales, entonces esos contribuyen también, digamos, es una de las funciones que tienen los árboles, brindarnos alimentos. Para que los árboles puedan cumplir con estas funciones y brindar un buen servicio a la comunidad, o sea, para los que fueron plantados, el árbol debe estar saludable y bien mantenido. Por ejemplo, como vemos acá en las placas, estos son árboles que están bien saludables y que no tienen ninguna rama que estén obstruyendo el paso de los peatones o de los vehículos. Los árboles mal podados no pueden cumplir con las funciones porque
como vamos a ver en estas placas, fíjense, estos árboles a los que sacaron totalmente las copas, quedaron sin hojas, no pueden fotosintetizar, o sea que no pueden producir sus propios alimentos, no pueden brindar ningún servicio a la comunidad. Estos son los árboles comúnmente, o sea, cuando los podan, dicen, lo dejaron parece un perchero. Bueno, esta es la típica poda de perchero. Árboles que si son árboles adultos, incluso les cuesta mucho volver a recuperar la copa. Fíjense, estos son árboles totalmente mal podados, podas muy mal practicadas. Y como estos tenemos miles de ejemplos. En el árbol existe un equilibrio entre la raíz, el tronco y la copa. Si nosotros quitamos alguna de esas partes, estamos produciendo un desequilibrio en el árbol. Entonces ahí, o sea, lo debilitamos, el árbol se enferma y finalmente su ciclo se acorta. Hay algunos árboles que hasta llegan a morir con las malas podas. Si se le quita toda la poda a un árbol o gran parte de la misma, se le ocasiona un gran daño, porque las ramas se quedan sin producir el alimento y no pueden hacer fotosíntesis, entonces es todo un desequilibrio para el árbol. Eh, la forma de evitar estas podas drásticas existen varios aspectos en el momento de plantar un árbol en la vereda. Tenemos que conocer los árboles que vamos a plantar en la vereda, porque si nosotros tenemos en cuenta desde el momento de la implantación, podemos evitar futuros daños, digamos. Por ejemplo, elegir bien la especie, o sea, poner los árboles que son indicados para veredas o para espacios públicos. Y al momento de realizar la poda, o sea, al momento de realizar la implantación, tenemos que darle la poda de formación. Eso es primordial para darle la conducción y la forma al árbol. O sea, no, si lo plantamos al árbol ahora y lo queremos podar dentro de 5 años, ya va a ser difícil que lo podamos podar porque el árbol ya va a ya va a tener un tronco formado y seguramente una copa mal formada. Entonces, tenemos que realizar podas regulares durante los primeros años de vida para después no tener que bajar una copa en un 50%, por ejemplo, y plantar en un espacio donde se pueda desarrollar bien las raíces de los árboles. Por ejemplo, a veces pasamos por las veredas y vemos que está el tronco totalmente cubierto por la vereda. El árbol no tiene espacio para desarrollar las raíces. Todo eso hay que tener en cuenta al momento de plantar el árbol. Entonces después nos evitamos futuros problemas con la copa y demás. Acá tenemos, por ejemplo, algunos árboles que son de vereda y que están bien podados y que seguramente ya se los formó al momento de plantarlos. Con estos árboles no tendremos dificultades en el futuro porque ya está la copa formada desde el principio. ¿Cuándo un árbol necesita una poda? El árbol necesita una poda cuando está obstruyendo la circulación de peatones, cuando no permite la libre circulación de los vehículos, cuando hay riesgo de caída de ramas sobre la propiedad o sobre los cables, o cuando el árbol está enfermo. Esos son los casos en los que un árbol necesita poda. De otra forma, no hay necesidad de podar un árbol que pertenece al arbolado público. O sea que, como también ya lo vimos en la charla anterior, para los los que estuvieron presentes, el árbol se poda por alguna de estas 3 razones: por seguridad, por salud del árbol o por estética. Son las únicas razones por las que un árbol debe ser podado. La poda por seguridad implica remover las ramas que podrían caer y causar daño a la propiedad o a las personas, suprimir las que obstruyen la visibilidad en las calles o que pueden caer sobre los vehículos, y suprimir las que interfieren con líneas de servicio público. Esa sería una poda por seguridad. La poda por salud es la que implica remover la madera enferma o infectada. El adelgazamiento de la copa para mejorar la ventilación también se debe realizar
Por ejemplo, cuando hay un árbol que está muy tupido, muy compacto, las ramas del medio no se alcanzan a ventilar y entonces se juntan hongos, se enferma el árbol. Entonces ahí conviene una poda de ventilación. Esa sería una poda por salud. Y por último, por supuesto, la remoción de de las ramas que se rozan o se entrecruzan. ¿Qué quiere decir esto? Son las rosas que las plantas, las ramas que se molestan o que crecen hacia los costados, todas las ramas que crecen hacia los costados o para abajo, esas ramas hay que cortar porque eso se van a terminar rompiendo y obviamente van a enfermar al árbol. Y por último sería la poda por estética. Esta es una poda que, vuelvo a repetir, si nosotros tuvimos el cuidado de darle la poda de formación, es muy probable que no necesitemos una poda de estética más adelante. Esta se hace con el objetivo de cuidar y mantener la apariencia del árbol, siempre respetando, por supuesto, la forma original del mismo, porque todos los árboles tienen su forma original. Por ejemplo, un pino, una conífera, tiene una forma piramidal. Después tenemos un chivato, por ejemplo, que tiene una copa, se dice, parasolada. Y así cada uno tiene una forma que difícilmente vamos a poder lograr que un chivato tenga una forma recta o piramidal o columnar. Entonces, todo eso hay que respetar al momento de hacer la poda de formación. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen que nos muestra los tres distintos tipos de poda que se pueden realizar en un árbol o que se deben realizar. En la primera imagen vemos un árbol que está con una rama que prácticamente está sobre la mesa o sobre el banco que está ahí. Después tenemos una poda por salud, que es donde vemos las ramas que están secas o probablemente ya estén muertas. Esas ramas hay que quitarlas. Y después la tercera sería una poda por estética. Vemos hay una rama que en medio está en forma irregular y que sobresale del conjunto de la copa. Esa rama habría que podarla y bueno, y esa sería una poda por estética. Existen muchos árboles que nos representan peligro en el arbolado urbano. Esos árboles hay que podarlos sí o sí y hasta en algún momento quizás quitarlos. Pero estos son árboles que claramente no tuvieron un tratamiento o un mantenimiento desde el principio de su vida, ¿no es cierto? Acá tenemos una rama que está caída sobre un árbol, sobre una casa, y después tenemos otro árbol que está claramente enfermo. Ese árbol es muy probable que haya que hacerle una poda de rejuvenecimiento o quitarlo directamente. Habría que podarlo lo más bajo posible para que vuelva a crecer. Pero como les digo, es un árbol que probablemente haya que quitarlo. Pero como primera medida, quitarle toda la poda porque esa es una rama que puede caer sobre las personas o sobre algún vehículo. Hay muchas situaciones de árboles que necesitan poda. Este, por ejemplo, eh, en la imagen de la derecha vemos bien cómo están molestando a los cables y en la poda en la de la izquierda se demuestra una poda que se le habrá hecho en algún momento donde eso se llama poda en forma de V, es un túnel que se hace para que los cables pasen por el medio y no molesten. Bueno, acá tenemos un árbol que prácticamente, bueno, o sea, es obvia la imagen que necesitó poda y no se hizo. Y la imagen de la derecha también muestra que ese árbol necesita una poda de mantenimiento, porque están tocando a los vehículos y claramente también molestan a los peatones. Acá tenemos otros árboles que la copa también están entre los cables y en la imagen de la derecha se ve como una rama seca o vieja directamente se prendió fuego al rozar unos cables. Estas son todas fotos sacadas de las calles, digamos, del arbolado público. Acá también tenemos otros árboles que la copa está totalmente enredada
por los cables. Todos estos árboles son árboles que necesitan poda de mantenimiento. Acá nos muestra cómo molesta el tránsito de la moto y también del peatón que va por la vereda. Acá seguimos con árboles que están mal plantados. El árbol que está en la imagen de la izquierda, bueno, ese fue un árbol que no se tuvo en cuenta su crecimiento al momento de plantar y aparentemente es el tronco de un ficus. No se ve muy bien la foto, pero el ficus que antiguamente se usaba mucho por las veredas, en algunas ciudades ya está directamente prohibida su plantación, eh, justamente porque tiene muchas raíces adventicias y el tronco se engrosa mucho y termina rompiendo veredas, caños, todo. Entonces, el ficus es un árbol que ya no hay que plantarlo en la vereda. Acá tenemos eh, una poda que fue mal realizada. eh, Se dejó la corteza desgarrada del árbol y ese árbol es un peligro inminente. Cualquier tormenta o viento fuerte lo puede voltear directamente. Y acá tenemos una imagen que nos demuestra cómo pueden ser los tipos de poda para eh, quitar la copa de entre medio de los cables. En la primera tenemos la poda en forma de V, donde se forma un túnel, como les decía recién, para que los cables pasen por el medio. Después, la de abajo es el que hace una poda hacia un costado, liberando el árbol liberando los cables del árbol, y en la de abajo también es una poda en forma de L. Todo esto es para liberar los cables del tendido eléctrico. Estos son todos podas de mantenimiento. Acá tenemos otro donde, bueno, no hay mayores problemas, pero hay que quitar las ramas que están debajo. Los árboles, por ejemplo, deben podarse, o cuando se forma la copa de un árbol, debe estar aproximadamente entre 1,80 m y 2 metros de altura. Entonces, por debajo pueden pasar los peatones y pueden pasar también los vehículos. Siempre del lado de la calle hay que, la copa tiene que estar más alta que inclusive en la vereda. Y acá en la imagen de la derecha vemos cómo está tapando ahí el cartel. Acá tenemos otras situaciones, como verán, el mayor problema del arbolado urbano es el tendido de cables eléctricos, ¿no es cierto? Y de otros servicios. Eso es una cuestión que hay que tener, pero muchísimo cuidado al momento de plantar el árbol, porque a veces nosotros decimos, este árbol es un árbol que después va a crecer, pero no importa. Mientras tanto, de aquí a que llegue a molestar a los cables, después lo saco. Esa no sería la cuestión, digamos. Tenemos que plantar un árbol que pueda crecer y llegar a su mayor esplendor, digamos, en ese lugar donde se planta. Acá hay otra imagen que nos demuestra cómo debemos podar los árboles para que no molesten al peatón y a los vehículos. Ahí tenemos una poda de mantenimiento, tenemos el antes y el después. Fíjense que no es una poda drástica, solamente se le quita lo que molesta o obstruye el paisaje, digamos, el camino o el paso a la gente. Acá tenemos otro ejemplo de podas bien realizadas, de forma responsable, sin quitar mucho volumen a la copa. Acá tenemos otra imagen de poda de túnel. Esto aparentemente uno lo mira y dice, pero esa es una poda mal hecha. Lo que pasa es que a este árbol o lo tenemos que sacar o hacer esa poda para que los cables puedan quedar libres en el medio. Pero fíjense que las ramas que están hacia los costados son ramas bien robustas y están formadas. O sea, que esta poda no fue una poda que se hizo ahora, cuando creció el árbol. Este árbol ya fue formado con anticipación para que justamente después no haya que quitarle ramas cuando tocan al tendido eléctrico. Eh, un árbol, cuando vamos a podar tenemos que tener muy en cuenta, porque un árbol joven
tiene un porcentaje de recuperación o una rapidez, digamos, una velocidad para recuperarse y formar nuevamente la copa que un árbol más adulto. Por eso es que hay un porcentaje que se puede hacer a los árboles jóvenes y otro a los más adultos. A un árbol joven se le puede quitar hasta el 50% de la poda, de la copa en una poda de mantenimiento, siempre y cuando se lo vaya haciendo desde el comienzo de sus años de vida, digamos. Y un árbol de mediana edad se le puede quitar hasta el máximo 25% de la copa. Y a un árbol adulto solamente el 10%, porque si le quitamos más, es muy probable que ese árbol no tenga poder de recuperación. Y ahora les quiero hablar de un tema muy importante. ¿Quién debe podar el arbolado público? El arbolado público es una tarea que la debe realizar el municipio. Los vecinos o propietarios o frentistas no tenemos no podemos hacer esa tarea. Esa tarea la tiene que hacer sí o sí el municipio. Nosotros podemos plantar un árbol, por supuesto que esté acorde con todo lo que dijimos antes, que sea para vereda, que cumpla con que sea un árbol sano, pero nosotros no podemos podar, solamente podemos hacer una poda de formación al momento de plantarlo. En cada municipio existen ordenanzas que regulan la práctica del arbolado urbano. Eh, Muchas veces no se respeta porque vemos claramente que a veces el vecino por ahí no tiene paciencia de esperar que venga la gente a podar, la gente, o sea, los profesionales para esto, porque en Posada, por ejemplo, desde el año 2013 está vigente el Plan Forestal Urbano, por medio de una ordenanza, que es la ordenanza 6, número 28. Esto, todo este texto, digamos, este PowerPoint, después nosotros lo vamos a compartir para que a ustedes les quede ahí la información de cuáles son los números de ordenanza, porque a veces no conocemos y tampoco tenemos por qué conocer. Pero bueno, a modo de información les vamos a enviar después este material. Por ejemplo, en la ciudad de Posada, Misiones, y supongo que ya prácticamente en la mayoría de las ciudades, el trámite se hace por medio de un expediente. Hay que dirigirse a mesa de entradas y salidas de la municipalidad y ahí nos entregan un formulario de solicitud de poda que va dirigido a la Dirección de Espacios Públicos. Eh, Ahí se forma un expediente, luego va un inspector al domicilio y hace un informe, o sea, eh, observa el árbol, lo estudia y hace un informe sobre qué tipo de poda hay que hacerle y si es necesaria. Entonces ahí, de acuerdo al tipo de poda que hay que hacer, se paga un arancel para la poda y luego otro arancel para el retirado de las ramas de la vía pública, porque una vez que nosotros podamos, el árbol no podemos dejarlo ahí en la vereda tirada, después vienen las lluvias o algo, o viento, y las ramas se desparraman por todos lados. Entonces, este es un trámite que se hace en forma conjunta. Ya la municipalidad, cuando va a podar, ya antes está pagado el arancel para que también se retiren las ramas. Eh, Esto es un tema que a veces, como les decía, desconocemos, eh, no tenemos en cuenta y por ahí nos aventuramos a la poda de árboles urbanos y tenemos problemas porque nos pueden cobrar multas, las ramas pueden lastimar a alguien cuando estamos podando. Muchas veces se necesitan, la mayoría de las veces las podas se necesitan escaleras, a veces, como es, grúas también. Entonces, todo eso solo tiene el municipio, digamos, el municipio es encargado de realizar esas tareas. Bueno, esto es lo que yo le quería compartir en esta charla por el tema de la importancia del arbolado urbano y que hoy en día con el tema del calentamiento global y todos los problemas que tenemos de medio ambiente, es muy importante conservar el arbolado urbano y plantar más árboles, porque si salimos a caminar por el centro de la ciudad de Posada o de otras ciudades, yo digo Posada porque bueno, yo vivo acá en Posadas,
hay calles que no tienen prácticamente nada de árboles, entonces no hay sombra, no hay protección de las inundaciones, hay todo un desequilibrio ecológico por causa justamente de la tala indiscriminada de árboles. Bueno, yo por acá terminé, Marcelo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé cuánto tiempo nos queda. Sí, Fabi, ahora vamos, gente, si alguna le fue surgiendo alguna consulta en particular, especial, habilita su micrófono, le hace la pregunta a Fabi y ella se lo va a ir respondiendo. Tratemos de ser de la manera más ordenada que se pueda, como para poder evacuar todas las dudas. Y yo ahora les voy a transmitir, les voy a pasar en el chat que aparece acá del grupo, un nuevo enlace que si lo quieren copiar y pegar ahí en algún lado para continuar en una siguiente charla, eh, para seguir con consultas si por ahí tienen. O sea, a partir de ahora lo dejo al que tenga alguna consultita, libera su micrófono, pregunta y Fabi le responde. Yo solamente, buenas tardes, querría preguntar si las charlas anteriores quedaron grabadas en algún lado y cómo puedo acceder a ellas. Sí, las charlas anteriores han quedado grabadas. Nosotros ahora ya tenemos su correo electrónico, el de todos los que están inscritos. Los únicos que tuvieron algún problemita que me rebotó el correo, yo le mandé el link vía mensaje de WhatsApp desde el teléfono de la fundación. Cuando nosotros Sí. lo tengamos ya editadas las 3 charlas juntas con todo el contenido, lo vamos a subir a nuestras redes y le vamos a mandar un correíto electrónico de la misma manera que les mandamos ahora para que entren a la charla, para que puedan acceder y ver las charlas completas. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita? ¿Tienen alguna consulta, algo para preguntarle a Fabi? Hola, soy Julieta. Sí, Julieta. Fabiana. Sí, no, nosotros estamos en un grupo muy preocupados por la tala indiscriminada que están haciendo en este momento y la poda tremenda, mal poda. Bueno, somos un grupo muy grande, estamos en el Facebook y de ahí se hizo otro grupo más chico que es de arbolado público. Yo ayer presenté una nota al intendente para que se cumplan las ordenanzas, las 6, número 28, la ordenanza, la 6 y número 41, la ordenanza 11, número 56, la ordenanza 13, número 9. Todas son que ellos las tienen que cumplir, están las ordenanzas y no las cumplen. Y realmente si no paran con esto vamos a quedar sin arbolado público porque nadie toma cuidado de eso y el tremendo calor, una de las cosas que nos da el arbolado es la sombra y en el tremendo verano que tenemos, después todos queremos una sombrita para ir caminando, para guardar el auto, pero nadie se preocupa de que los árboles estén bien y que tengan suficientes ramas buenas para que nos protejan y muchas otras cosas más que tienen los árboles. Bueno, eso quería decirte nomás y me encanta la charla y me gustaría tener todo, la anterior y todo lo que estás dando. Hola Julieta. Bueno, con respecto a eso te tengo que decir que, bueno, estuve mirando justamente, vos sos de acá de Posada, ¿no es cierto? Sí. Algunos árboles que me pareció que lo habían sacado en forma así, digamos, innecesaria, y me acerqué, digamos, a la casa de los vecinos y sobre calle Rademacher, por ejemplo, y me dijeron que lo habían sacado porque el árbol estaba podrido, había caído ya una rama en una tormenta, y por eso lo habían sacado, que lo sacó la municipalidad. Pero lo cierto es que es el vecino, digamos, justamente porque estas charlas, fíjense que yo primero les conté, les mostré algunas podas bien hechas, otras mal hechas,
les conté cuáles son los casos en los que un árbol necesita una poda, porque es el vecino que debe conocer eso, aunque sea la municipalidad el que tiene que ir a hacer la tarea. Entonces, lo que yo le propongo a los vecinos es que se informen, que se preparen, para que cuando va el inspector de la municipalidad, ellos sepan y le puedan decir a esta persona qué es lo que quieren del árbol. Porque, o sea, no puede venir la municipalidad y retirarnos un árbol así porque sí, nada más. Entonces, en muchos casos, yo no puedo opinar sobre los árboles que quitaron porque yo no sé en qué estado estaban. Yo, bueno, no les conté, yo soy técnica en gestión y manejo del arbolado urbano y me gustaría trabajar en este tema también, pero o sea, no puedo opinar sobre los árboles que cortaron porque no vi el estado. No, por Ahora supuesto. ustedes tienen una herramienta para decir cuando va el inspector, bueno, mira, este árbol no necesita ser podado, o sí necesita. Entonces, ese, por ejemplo, es el objetivo de este ciclo de charla que estuvimos dando desde acá, desde la Fundación Prosperidad. Y vamos a seguir dando otras charlas en esta misma línea. Tenemos pensado dar una charla sobre cuáles son los árboles que pueden ser plantados en las veredas, por ejemplo, que muchas veces desconocemos. Por ejemplo, nos gusta un lapacho, un jacarandá, y lo plantamos. Y a veces la vereda no da para plantar ese árbol. Entonces, vamos a dar otra charla que después ya le vamos a estar compartiendo, cuáles son los árboles que se pueden plantar en las veredas. Ay, disculpe, yo le voy a sugerir algo, o pedir, por lo menos si es posible. En la zona, sobre la ruta 12, yendo desde la zona de Itaimbe, Iguazú hacia el centro, hay varias paradas de colectivo. ¿Qué reglamentación o qué tiene que tener uno en cuenta para plantar árboles en la zona donde están las paradas? Porque la gente espera en ese rayo del sol impresionante, y uno muchas veces tiene la posibilidad de ir y plantar algo, pero no sabe dónde, porque las veces que a mí me tocó plantar, pasan los municipales con las bordeadoras y llevan todo por delante. O sea, no respetan nunca un arbolito que está creciendo. Y claro, después llega el verano, es el infierno para el que está esperando colectivo ahí. Claro, los lugares donde están las paradas de colectivo son lugares públicos. Eso compete única y exclusivamente al municipio, tanto la plantación como el mantenimiento. Lo que no quita que si usted averigua y planta un árbol, yo creo que si usted planta un árbol que tiene que ver, que va con el lugar, o sea, no le digo que vaya a plantar un eucaliptus al costado de una... No. Si usted planta un árbol que es acorde al lugar, yo creo que nadie va a ir a sacarlo, no creo que alguien le haga problema, pero eso es algo que le compete a la municipalidad. ¿Y dónde podría yo averiguar, en qué parte de la municipalidad, digamos, puedo averiguar a qué distancia de la ruta puedo plantar, para que no entorpezca, digamos, que la parada del colectivo también, ¿no? Claro, sí, eso hay que dirigirse, como le decía recién, a la mesa de entrada y salida de la municipalidad, la dirección de espacios públicos, o si no, al vivero municipal que está por avenida 115 entre Tacuarí y Centenario. Ahí también les informan. Está perfecto, muchísimas gracias. De todos modos, yo ahora, o sea, de acuerdo a estas inquietudes, yo voy a adjuntar una lista de los árboles que se pueden plantar en la vereda y qué espacio más o menos necesitan. Les voy a agregar. Está muy bueno. Que les voy a enviar, a pesar de que después vamos a dar la charla. Ya es época de ir plantando, ¿no? Sí. Sí, o sea, si es un árbol que está formado, por ejemplo, comprado en un vivero que viene ya con su raíz en una maceta, se puede plantar en cualquier época del año, siempre y cuando, o sea, se riegue. Claro, cuidarlo. Claro, exactamente. También en esta época es época de trasplante, ya estamos en una época donde podemos plantar también a raíz desnuda. Los meses donde no conviene plantar árboles o trasplantar es enero, febrero, y bueno, y acá en Misiones y Corrientes también, hasta ni en marzo, recién en abril se puede plantar un árbol, digamos. Pero durante el resto del año podemos plantarlo en cualquier época. Porque habría que hacer una campaña
plantado, pero dentro de la ciudad que está faltando. Hay muchos canteros que están sin árboles, que salgo a caminar y los veo. Se ve que los dueños de la casa no les interesa poner ningún árbol porque hace años que están así, y después otros que no tienen lugar, pero yo sé que van a sacar una reglamentación que cada 8 metros, 10 metros creo que van a tener que poner un árbol. Está, que en el arbolado público dice que cada 8 metros hay que plantar un árbol. Y hay muchas campañas, por ejemplo, el vivero municipal y el Ministerio de Ecología vienen realizando campañas, pero bastante arduamente, digamos, ahora está todo suspendido por el tema de la cuarentena y de la pandemia que estamos viviendo, pero el Ministerio de Ecología y el vivero municipal producen árboles, inclusive en el vivero municipal se pueden retirar hasta 2 árboles por vecino para plantar en la vereda, o sea, no es que no se ocupan, seguramente no dan abasto, pero yo participé también en una campaña, nosotros acá en la Fundación Prosperidad, todos los años hacemos el encuentro verde que se realiza los 21 de septiembre, y el año pasado fue justamente sobre arbolado urbano. Hicimos charlas, talleres, durante toda una semana. O sea, si ustedes miran en nuestra página, ahí van a ver que nosotros estamos siempre compartiendo cosas relativas a eso.